En esta oportunidad me ha tocado desarrollar y hablarles un poco sobre traumatismo craneoencefálico. Primeramente, quiero saludar a todos, felicitar también al comité académico, al comité permanente académico, acerca o por desarrollar este tipo de actividades que son en beneficio de las actividades científicas que se necesitan en la formación de los profesionales, en las universidades, de los futuros médicos de nuestro país. Es importante mantenerse actualizado y agradezco mucho la invitación para poder conversar un poco acerca de esta entidad tan importante que se debe manejar de una manera adecuada en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales, y debemos conocer de manera clara conceptos básicos para el bien de nuestros pacientes. Bueno, hablando un poco sobre eh, mi persona, yo pertenezco a la unidad de neurocirugía vascular del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Trabajo en el departamento de microneurocirugía. Me dedico a las cirugías vasculares. Esta es una fotografía de nuestro instituto en el cual realizamos cirugías de alta complejidad, como cirugías de aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosas, tumores, cirugía de columna, cirugía de epilepsia y la atención de múltiples patologías neurológicas. Tuve la suerte de hacer un estudio de posespecialización en Brasil, en uno de los hospitales con más prestigio de Brasil, de la ciudad de Sao Paulo, la Beneficencia Portuguesa, bajo la orientación y bajo las enseñanzas de un neurocirujano vascular de renombre, como es el doctor Ferenc Chadat. Y pues también tuve la oportunidad de entrenarme en laboratorios de neurocirugía para desarrollar habilidades y entrenar destrezas que se traducen en cirugías reales en el día a día de nuestras operaciones. Posteriormente, en este laboratorio de entrenamiento, en el que se pudo no solamente entrenar la parte práctica, también se desarrollaron bastantes artículos de investigación. Estos son algunos de las publicaciones que se han desarrollado en este laboratorio, no solamente en el Journal of Neurosurgery, también en revistas de neurocirugía pediátrica y en revistas de alto renombre como el Operative Neurosurgery, donde tenemos publicaciones actualmente. Estas son algunas de las publicaciones que hemos realizado durante los últimos años. Estas son de entrenamiento para microneurocirugía. También tenemos publicaciones sobre cirugía de malformaciones arteriovenosas y cirugías de cavernomas cerebrales publicadas en el Operative Neurosurgery, en el Frontiers y también en el World Neurosurgery. Y también tenemos publicaciones en neurocirugía pediátrica y también a nivel de estudios anatómicos, ¿no? Vasculares. Y durante estos últimos meses estuvimos colaborando con el desarrollo de un capítulo de un libro eh, que se publica a nivel internacional de espasmo hemifacial, ¿no? Tuvimos esa gran chance de publicar dos capítulos. Entonces vamos a la definición de trauma craneoencefálico. Bueno, básicamente se define como cualquier traumatismo que involucre el cerebro y sus envolturas. ¿Cuáles son las envolturas del cerebro? Involucran el cuero cabelludo, el cráneo y las meninges. Si hablamos de epidemiología, se reporta que en Estados Unidos la incidencia es de 200 casos por 100.000 habitantes, 600.000 casos año, y estos casos, de todos estos, el 10% va a conllevar una muerte.
El costo estimado en este tipo de accidentes, de condiciones que desencadenan en este tipo de patologías, va a ser de 25.000 millones por año. Y el rango de edad es variable, ¿no? Hay una predisposición sí mayor en el sexo masculino. Si hablamos de la etiología, se reporta que entre 40 y 50% de los traumatismos se deben a accidentes automovilísticos, accidentes de tránsito. Un 20% corresponderán a las caídas y en menor porcentaje en agresiones o accidentes por arma de fuego, y también en un porcentaje menor del 10% corresponderá a actividades de deporte o de recreación. ¿Cómo es el mecanismo del trauma? Pues tenemos variantes o posibles mecanismos del trauma que involucren un impacto directo, es decir, el golpe de una estructura o el golpe, en este caso, como se ve en la imagen, de una pelota, ¿no? Puede ser algún objeto duro, eh, que va a impactar de manera directa sobre estos tejidos, ya sea piel, cuero cabelludo, cráneo y masa encefálica. Podrá ser también de tipo rotacional, como se muestra en la imagen del medio, ¿no? Donde va a haber fuerzas tanto de aceleración, desaceleración y de rotación que van a producir un movimiento rotacional del parénquima y de sus estructuras, ¿no? Intracraneales. O podrá tener también un mecanismo de aceleración y desaceleración con un impacto frontal y al momento de la desaceleración un impacto posterior, ¿no? El nivel occipital, que también producirá algún tipo de daño, ya sea contusión o sea un hematoma en ambas zonas del cerebro. Es importante recordar que dentro del cráneo vamos a mantener una presión intracraneal normal. La presión intracraneal va a estar determinada por estructuras que están contenidas en la bóveda craneana. ¿Cuáles son? Pues el tejido nervioso o el cerebro, parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Estos tres elementos van a darnos una presión intracraneal normal, ¿no? Que se dice que debe ser de 15 milímetros de mercurio en condiciones normales. Cualquier alteración en estos elementos va a conllevar a una alteración de la presión intracraneana y va a hacer que ésta suba. Y presiones intracraneanas que son refractarias a un manejo medicamentoso se tienen que evaluar para una probable cirugía, ¿no? De descompresión o de evacuación del hematoma en el caso de que se evidencien lesiones estructurales. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un paciente con un accidente y con una herida producto de un traumatismo encefalocraniano? Principalmente debemos inspeccionar, debemos evaluar el cráneo, ver si es que existen fracturas a nivel craneal, ya sea en la bóveda craneana o en la base del cráneo, si hay fracturas o no a nivel facial, y si hay edema a nivel de las órbitas o una salida del globo ocular que se denomina proptosis. Y también no olvidar que puede haber daño a nivel de la columna vertebral, sobre todo a nivel cervical, lumbar, ¿no? Que son típicos en los cuadros de accidentes de aceleración y desaceleración o de latigazo. Entonces hay que evaluar en estos pacientes una escala que es muy importante, seguramente la han debido escuchar, que es la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Y cuando fracasan todas las maniobras para controlar una presión intracraneal adecuada, es decir, cuando ya fracasa la primera línea de tratamiento para manejar la presión, una elevada presión intracraneana, con fármacos, con medicamentos hiperosmolares, se verá la posibilidad de un manejo quirúrgico, ¿no? Con el objetivo de tratar la mortalidad, de controlar la presión intracraneana y, obviamente, de tener un pronóstico del paciente de acuerdo a la lesión que va a presentar. Esta es la escala de coma de Glasgow en la que se evalúan tres elementos: la apertura ocular,
la respuesta verbal y la respuesta motora, donde la puntuación máxima va a ser 15 y la puntuación mínima va a ser 3. Esta escala de coma de Glasgow es una escala fácil de realizar en cualquier emergencia, en cualquier atención de pacientes con un traumatismo craneoencefálico y que nos va a dar una clasificación. ¿Cuál es esta? Esta clasificación va a ser de leve, moderada y grave, donde un Glasgow de 14 o 15 se considera leve, un Glasgow de 9 a 13 se considera moderado y un Glasgow de 3 a 8 se considera grave. Se dice que el 80-90% de los TECs, los traumatismos craneoencefálicos, el 80 al 90% van a ser leves y que el restante, 20 o 10%, están incluyendo los TECs moderados y graves. Ya es importante. Esta escala que les muestro aquí es una variante de la escala de coma de Glasgow que se utiliza también para evaluar pacientes pediátricos y pacientes lactantes, donde se va, como no se puede tener una respuesta verbal, ¿no?, del paciente, pues se tienen ciertas variaciones en qué respuestas obtener al momento de evaluar, ¿no? Por ejemplo, en los lactantes se va a evaluar si está sonriente, si sigue signos objetos, o si estará irritable, o si llora con dolor, o si se queja ante el dolor, ¿no? Esas son variantes que se utilizan en una evaluación pediátrica, pero la clásica escala de coma de Glasgow es esta, la que involucra tres elementos: apertura ocular, que va del 1 al 4, la respuesta verbal, que va de 1 al 5, y la respuesta motora, que va del 1 al 6. ¿Ya? Recuerden, la puntuación mínima de la escala de coma de Glasgow es 3, ¿no? No es 2, no es 1, ni es 0, por si acaso. Muy bien. Cuando tenemos un traumatismo, vamos a tener dos tipos de lesiones. Una lesión primaria que ocurre después del trauma, va a depender mucho de la cantidad de energía que se va a intercambiar en el impacto, del movimiento de aceleración, desaceleración. Esta lesión podría ser focal, cuando se puede identificar el daño que se ha producido por el trauma, o podrá ser difusa, donde no tenemos una lesión evidente y tal vez involucra todo el parénquima cerebral. Y tenemos las lesiones secundarias. Estas lesiones son las que se deben evitar con el tratamiento que se va a brindar al paciente. Estas lesiones van a ser causadas por alteración sistémica que va a afectar las estructuras intracranianas, la hipertensión intracraniana, las herniaciones encefálicas producto del edema cerebral y pues lesiones como isquemias o infartos que también se pueden producir luego de un traumatismo de alta intensidad. Solo para recordar, ¿no? Cuando un paciente tiene una fractura en la base del cráneo, a nivel precisamente del hueso temporal, hay signos que se van a evidenciar, que nos sugieren que hay un daño en esta región, ¿no? El signo ahí de esta equimosis retroauricular y esta equimosis periorbitaria, ¿no? ¿Recuerdan estos signos, no? Signo del mapache o signo de Battle, ¿no? Que son típicos signos de fractura de la base del cráneo. Y como dijimos, vamos a poder observar mediante estudio de imagen, ¿ya? La imagen aquí es muy importante. La imagen que es mandatoria para estos pacientes es una tomografía axial computarizada. La tomografía computarizada nos permitirá determinar si hay la presencia o no de fracturas, de hemorragias, de inflamación, de edema, ¿no? En las imágenes de arriba, en las 4 imágenes de arriba, se pueden observar lesiones difusas de varios grados, ¿no? En estas lesiones difusas se van a evidenciar eh, una, un compromiso de todo el parénquima cerebral. Y si pueden observar ahí, hay un borramiento, o no se ven claramente los surcos y giros cerebrales, ¿no? Como que se ve todo borroso. Inclusive en la imagen superior de la parte o derecha, en este caso, de sus pantallas, la superior derecha, se ve una desviación de la línea media, ¿no? La línea media está desviada hacia el lado izquierdo. Entonces es evidente y hay una disminución de, el espacio subdural, hay borramiento de los giros y surcos cerebrales.
En las imágenes de abajo son tomografías en cortes axiales, donde vamos a ver diferentes lesiones focales. La primera, la inferior del lado izquierdo, se va o va a corresponder a un hematoma subdural que se caracteriza por tener una imagen en semiluna, ¿no? Ahí que prácticamente va a rodear la convexidad frontal, parietal, occipital. En la segunda imagen tenemos un hematoma epidural que tiene la típica imagen de una lente biconvexa. Y si pueden ver, la línea media está totalmente desplazada, ¿no? Hacia el otro lado, con un colapso del ventrículo. En la siguiente imagen, la tercera, podemos ver una lesión bien circunscrita a nivel frontal, ¿ya? Frontal, la parte anterior. Esa imagen corresponde a un hematoma intracerebral. En la última imagen, en la parte inferior derecha, podemos apreciar unas imágenes como que no son tan claras, ¿no? Parecen como salpicadas, ¿no? Imágenes blanquecinas, hiperdensas se denominan, que corresponden a una contusión cerebral. Estas son las diversas imágenes que podemos encontrar en los estudios de tomografía en pacientes con traumatismos craneoencefálicos. Este es un esquema, una imagen muy didáctica de los espacios en los cuales vamos a tener este tipo de alteraciones, ¿no? El hematoma epidural, como mencionamos, biconvexo, que va a ser en la mayoría de los casos por una ruptura de una arteria, ¿no? Sangre arterial, meningia media en la mayoría de las veces, que produce el hematoma epidural. O el hematoma subdural de características distintas, ¿no? Es como una semiluna, ¿no? Que va a rodear todo el parénquima cerebral por debajo de la dura madre. Podemos también tener contusiones, ahí se señala una contusión a nivel frontal, las lesiones pequeñas, ¿no? Hemorragias pequeñas. Y más abajo, ya en la parte de la fisura silviana, se ve una imagen roja, ¿no? Donde dice hemorragia o espacio aracnoideo, aracnoiditis, hemorragia subaracnoidea. Es el típico espacio donde la sangre también podría ubicarse en un traumatismo, ¿no? En los espacios por debajo de la dura madre. Y cuando sucede esto, cuando ocurre un hematoma, una contusión o una hematoma subdural, epidural, va a aumentar la presión intracraneana y como la bóveda craneana es dura, es hueso, ¿no? No tiene para dónde salir. Tenemos zonas del cerebro, del cráneo específicamente, por las cuales el tejido cerebral va a salir. Esto se denomina herniación, que es la salida de una parte del parénquima cerebral por un espacio, ¿no? A manera de compensación, ¿no? Pero esta propia herniación también va a comprimir estructuras nobles y que pueden producir mayor deterioro en el paciente. En la imagen número uno vemos una herniación del giro del cingulum. En la número 2 aquí se ve también una herniación retrocaudal hacia la parte inferior. El 3 es el más conocido, ¿no? En que el uncus del temporal, es decir, el uncus del temporal es en la parte medial del lóbulo temporal, que está en proximidad con el tronco cerebral. Entonces, esta hernia uncal es típica en traumatismos severos porque al afectar al tronco cerebral, específicamente al mesencéfalo, producirá una midriasis, que es bastante evidente en la evaluación de las pupilas. Y así tenemos también otras herniaciones, inclusive podría suceder, como en la imagen número 6 una herniación transcalvaria, donde, por ejemplo, no sé, un paciente tuvo una fractura cerebral, fractura craneal, y por esa solución de continuidad, el tejido cerebral puede salir, puede herniarse, ¿no? Entonces, una hernia transcalvaria. Y básicamente,
Estas son algunas de las estructuras que protegen de la herniación, pero hay zonas donde no tenemos estas estructuras, ¿no?, de protección. Esta falx cerebri, que es una tela que está en la mitad, en la fisura interhemisférica, y el tentorio, que es también un recubrimiento que divide la fosa craneal anterior de la fosa craneal posterior, ¿no? La clasificación de Marshall es una clasificación mediante tomografía que nos ayuda a predecir el pronóstico de los pacientes de acuerdo al grado de daño o al grado de lesión que pueden tener, ¿no? Donde es muy práctica de usar en las emergencias, sobre todo para la evaluación de los neurocirujanos, y con esto podremos predecir qué pacientes irán o no, o tendrán un desenlace favorable o no, solo para que lo entiendan, ¿no? Ahora, si tenemos lesiones de tipo contusiones, hematomas o laceraciones, tenemos que ver que estas lesiones son lesiones focales que estamos nosotros identificando, ¿no? Se dice que entre el 16 y el 51% de las lesiones van a progresar, se van a agravar en las 48 horas tras el traumatismo. Esto puede producir un deterioro neurológico en estos pacientes. Entonces, se deben monitorizar permanentemente durante todo este tiempo. Ahora, independientemente de la localización del impacto, las contusiones también tienen una ubicación típica. Cuando hay una desaceleración repentina de la cabeza, va a provocar que el cerebro impacte con las prominencias óseas. ¿Y dónde tenemos esas prominencias? A nivel frontal, a nivel temporal, ¿no? Es la típicas contusiones que se pueden encontrar por un accidente de aceleración y desaceleración. Esta es una imagen donde podemos ver una contusión a nivel frontal. Los cortes que están en la parte superior son cortes más pegados a la base del cráneo, y mientras vamos subiendo los cortes podemos ya ver imágenes hiperdensas, es decir, blanquecinas en la parte frontal, con borramiento de los surcos, con borramiento de las cisuras. Cuando se trata estos casos con cirugía, que es a lo que nosotros nos dedicamos, cuando hay señales de deterioro neurológico, es decir, de la caída de la escala de, como de Glasgow, es decir, si estaba en 13, 14, cae su Glasgow a 11 o 10, que se deba a esta lesión que se ve en las imágenes, o que esta imagen esté haciendo un efecto de masa, ¿no?, en la tomografía. ¿Cuál es el efecto de masa? Pues desviar la línea media, ¿no? Luego, pacientes que tengan un Glasgow de 6 a 8 puntos en la región temporal, o que sea mayor a 20 centímetros cúbicos, que también desvíe la línea media y que comprima las cisternas. Luego les comentaré qué son las cisternas. Y obviamente lesiones mayores de 50 centímetros cúbicos, ¿no? Es decir, sangrados bastante grandes. Ahora, el hematoma epidural, vamos a hablar sobre los más frecuentes. Prácticamente los hematomas epidurales están relacionados con la zona del impacto y se relacionan con fracturas, específicamente del hueso temporal, ¿ya? Eh, el 70% de estos hematomas son extradurales, por fuera de la dura, como se muestra en la imagen. La línea verde, delimitada con verde, corresponde a la dura madre. Entonces, estos hematomas van a estar por fuera, extradurales, epidurales, por encima de la dura madre. Y va a corresponder, en la gran mayoría de veces, a la ruptura de la arteria meningia media, ¿ya? Es la que causa, en la mayoría de veces, el hematoma epidural. En menor porcentaje, un sangrado del propio hueso, de la fractura, o a veces hay senos venosos que también podrían ocasionar ese tipo de hematomas. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Va a haber cambios a nivel de las pupilas. Si ustedes ven las pupilas de este paciente, una de las pupilas está más grande y otra está más pequeña, ¿no? La más grande estará en midriasis y la pequeña estará pues más contraída en miosis, ¿no? Entonces, cuando hay una diferencia en este diámetro pupilar, se denomina
anisocoria, ¿no? Y va a ocurrir en pacientes que tienen hematomas epidurales. Estos pacientes, como mencionamos, esta midriasis va a ser producida por la herniación del uncus a nivel del tronco encefálico. Y recuerden, en los hematomas epidurales va a haber un intervalo lúcido en el paciente. Es decir, el paciente inicialmente va a estar inconsciente producto del trauma. Luego va a despertar, va a estar tal vez un poco más activo, va a responder a los comandos, a las órdenes, y luego posteriormente va a presentar otro deterioro, ¿no? Es muy frecuente en la cronología de este tipo de pacientes. Pues las indicaciones de cirugía para estos pacientes van a depender del volumen o el grosor del coágulo y de la desviación o no de la línea media, ¿no? Y todo paciente que tenga un sangrado mayor a 30 centímetros cúbicos es tributario de manejo quirúrgico. Luego, esta es la imagen típica de un hematoma epidural a nivel frontal, con un predominio del lado derecho. El hematoma subdural agudo. Este hematoma se relaciona con traumas en el que hay un intercambio de alta energía. En este caso, el sangrado va a estar ubicado entre la dura madre, que dijimos que era la línea verde delimitada, por dentro, por debajo de esta dura madre y por encima del aracnoides, ¿ya? Y en la mayoría de veces está producido por un sangrado por ruptura de unas venas puente. No es un sangrado arterial, es un sangrado venoso en la mayoría de veces. Y también podrá producir daño a nivel del tejido cerebral más superficial, más cortical. Ese es el hematoma subdural agudo. Nuevamente, es una tomografía en corte axial donde podemos ver una imagen blanquecina, ¿no? En la parte izquierda, ¿no? De la tomografía, que está disecando o respeta la forma, ¿no? Del frontal, parietal, occipital. Pero sí, como nuevamente siempre les repito, está desviando la línea media hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, ¿no? De la tomografía, ¿no? Hablando de la tomografía. Entonces, este hematoma subdural del lado izquierdo, pues es tributario de manejo quirúrgico. Se deben operar estos hematomas que tengan un grosor mayor a 10 milímetros o 1 centímetro y que desvíe la línea media cuando esta desviación sea mayor a 5 milímetros, ¿ya? Ese es el diámetro referencial que nosotros tenemos como neurocirujanos para poder indicar la cirugía en estos casos. Ahora, la lesión axonal difusa. Hay ocasiones en las que en los estudios de tomografía no vamos a ver un hematoma, no vamos a ver una fractura, no vamos a ver una contusión o una laceración, no vemos nada. Precisamente la tomografía aparenta ser normal, ¿no? Entonces hay una incompatibilidad entre lo que el paciente tiene, es decir, el paciente puede estar desorientado, confuso, comatoso, con un compromiso del sensorio bastante claro, pero en la imagen de tomografía no se puede ver algún hallazgo significativo. Entonces hay una incompatibilidad clínico-radiológica. Este tipo de lesiones se denominan lesiones axonales difusas. El mecanismo muchas veces es por aceleración y rotación. Se dice que hay un daño a nivel de las fibras y tractos cerebrales, ¿no? Que son tan pequeños que no se van a evidenciar por imágenes o neuroimágenes. El diagnóstico definitivo para diagnosticar este tipo de entidad es la resonancia magnética, donde vamos a ver imágenes hiperintensas, donde probablemente se encuentran estas lesiones de fibras. Y bueno, esta es una imagen de un paciente con una cicatriz de lo que se denomina una incisión frontotemporo occipito, pronto temporo occipito temporal, ¿no? Que se realiza en una craniectomía descompresiva. Es decir,
Muchas veces este tipo de traumatismos, cuando son severos y fracasan las, las indicaciones o el manejo de primera línea, van a terminar en cirugía. Y la cirugía, una de las que más se realiza es la craniectomía descompresiva, que no es más que aliviar la presión a la que está sometido el cerebro, el parénquima cerebral, sacando un pedazo de hueso para permitir al cerebro tener un espacio mayor y poder expandirse, ¿no? Este es otro tipo de incisión que también se realizan en los pacientes para cirugías de cranectomías descompresivas. Esta es una imagen intraoperatoria de cómo nosotros realizamos una cirugía de cranectomía descompresiva. De tal manera que Se un rasura aumento de células esa se le va a región determinar hiperplasia, pero un aumento a de nivel células frontal atípicas en derecho. hiperplasia. Es una incisión que tiene una expansión hacia la parte posterior, ¿ya? Ese es un tipo de incisión. La otra incisión que se realiza, que es también más frecuente, es la incisión como un signo de interrogación grande, ¿no? Un signo de interrogación invertido, que es también bastante usado, ¿ya? Son incisiones grandes. El objetivo es sacar un pedazo de hueso grande para aliviar la presión intracraneana. Me viola. Esta imagen es una imagen de laboratorio de una pieza anatómica donde podemos evidenciar las zonas cerebrales que se van a aliviar o se van a descomprimir retirando el hueso, ¿no? Básicamente es liberar parénquima cerebral. Esta es una imagen ya intraoperatoria de una cirugía real de cómo nosotros exponemos el hueso en la parte superior. Hacia la parte superior estarían el hueso frontal, ¿sí? En la parte lateral estaría el hueso temporal. Ahí ustedes pueden apreciar unos ganchitos y ese es el músculo temporal que nosotros tenemos que levantar para exponer en la tabla ósea y poder tener una zona más limpia para poder realizar la craniectomía. En la parte inferior es la parte más posterior del cráneo, en la parte occipital. Así es que se expone el hueso para poder realizar la craniectomía, ¿no? El paciente está en esta posición más o menos, ¿sí? En esta posición. Entonces, una vez expuesto el hueso, expuestos los tejidos, se produce la liberación, se retira el hueso y el objetivo es este, liberar al cerebro para que tenga espacio y para que pueda hincharse, ¿no? Luego del proceso inflamatorio que puede durar 5 a 8 días, con terapia, con manejo neurointensivo, con neuroprotección. Se espera que esta inflamación ceda y en un tiempo quirúrgico posterior se puede recolocar este hueso, ¿ya? En la misma región. Esta es una tomografía que muestra cómo se realiza o cómo queda la región frontotemporo-occipital del lado derecho después de una cranectomía descompresiva. Así es que se deja al paciente, ¿ya? Y es una cranectomía amplia, bastante adecuada. En esta imagen se les quiere mostrar que al momento de nosotros retirar el hueso, también debemos liberar la dura madre, el envoltorio del cerebro, para dejarla o para dejarlo más con más espacio, ¿no? Para que el cerebro pueda expandirse. Y en la imagen fotográfica de la parte derecha se muestra una duroplastía, que es una expansión de esta cobertura del cerebro que se realiza con un material sintético para dar más espacio, ¿no? El objetivo es ese, ganar espacio, darle espacio al cerebro para que pueda inflamarse, ¿no? En el inicio y luego ya retornará a su sitio original. Esta es una imagen posoperatoria de un paciente que fue sometido a una craniectomía descompresiva.
en una craneotomía descompresiva bifrontal, ¿no? Se puede hacer hemicraniano o se puede hacer bifrontal, dependiendo de la lesión, ciertos criterios que nosotros manejamos. ¿Y qué hacemos con el hueso, no? ¿Lo botamos o lo mandamos a... ¿Qué hacemos? Pues una técnica que se realiza, que es muy usada, es se guarda esta plaqueta ósea, este defecto que se retira, este flap, no, esta plaqueta ósea, se puede guardar en la región abdominal, en el tejido celular subcutáneo, en la grasita, ¿sí? Se hace una incisión y se coloca este hueso, hasta que el periodo inflamatorio en el cerebro se controle y luego, posteriormente, podremos restituir, ¿no?, el tejido óseo, esta plaqueta ósea, al cráneo. También hay ocasiones en las cuales el hueso ha sufrido mucho daño o ha habido una contaminación del hueso producto tal vez del traumatismo. Imagínense que el paciente sufre un accidente de tránsito y hay exposición del hueso, ese hueso va a estar infectado, se tiene que descartar. Entonces hay muchos materiales, entre ellos este, que es un material sintético, se llama poliéter etercetona, con el cual nosotros podemos realizar un moldeo del defecto óseo y restituir también la anatomía mediante un implante sintético. Últimamente también con esto del advenimiento de las impresoras 3D se han estado realizando trabajos de impresiones de modelos de hueso para sustituir también los defectos craneales. Tuvimos la oportunidad de trabajar en el Instituto del Niño San Borja, donde fuimos pioneros de los primeros en usar esta técnica, con buenos resultados en nuestros pacientes pediátricos. Y el objetivo es que luego de la restitución o luego de realizada una craniectomía descompresiva, como se muestra aquí en la imagen, podamos tener una restitución de la anatomía normal de nuestros pacientes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de lo conversado. Estoy presto para absolver sus dudas. Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha bien mi audio? Sí, Bien, buenas tardes, doctor. Me llamo Rolando. Tenía una preguntita, doctor, sobre cuando ustedes cortan el músculo donde está ahí haciendo ujú. una descompresiva, ¿será que el músculo se vuelve a unir, digamos, y tiene la misma funcionalidad que cuando lo colocan después de los 8 días? Bueno, Rolando, es una pregunta bien, bastante buena. ¿Qué hacemos? Se trata de respetar una fascia, que es la fascia más pegada al hueso, que se denomina la fascia temporal profunda, por el cual este músculo va a recibir su irrigación. Entonces se trata de respetar bastante esa fascia temporal profunda. El objetivo es evitar la hipotrofia de este músculo, ¿no? Producto de quitarle la irrigación. Este músculo, si es bien cuidado y si se tiene los cuidados también adecuados al momento de la reposición del hueso, no debería tener inconvenientes en ser funcional, no debería tener inconvenientes también en poder suturarse con las estructuras donde se pueda anclar, ¿no?, en el momento de la cirugía. Y en algunos pacientes, sobre todo adultos mayores, que ya tienen por la edad una disminución de la masa muscular, en algunos pacientes podría sí quedar cierto defecto producto de la hipotrofia, ¿no? Pero si es un paciente joven, pues no se espera que hagan estas hipotrofias. Ya, doctor. Y en cuanto ahí por ahí, digamos, la irrigación endocraneal, por ejemplo, la arteria meningia media, doctor, ¿qué pasaría en ese caso?
¿Cómo? No te entendí muy bien esa pregunta. ¿Qué pasaría si por ahí está, digamos, la arteria meningia media, digamos, y le quitamos nosotros esa parte del cráneo y Ah, justo por ella ya. sale la arteria? No, no pasa nada. La arteria meningia media es una arteria que lleva bastante flujo sanguíneo, pero su coagulación, que muchas veces se realiza en cirugías diversas, ya sea cirugías de aneurismas, de malformaciones, cirugía de tumores, no tiene implicancia en la parte clínica, ¿no? Se puede coagular sin problemas. Ay, ay, ay. Ya, ya, doctor, muchas gracias. Esa era mi duda. Ok, Doctor al interno, pregunta Esmeralda Rojas sobre si pudiera sí. literal con respecto al manejo inicial, sobre todo a primer nivel de atención. Ah, muy bien, pues en el primer nivel de atención, estos pacientes deben tener siempre evaluar el ABC, ¿no? Esta evaluación es ya primordial, ¿no? Vía aérea, circulación. Es importante el oxígeno en estos pacientes, una saturación adecuada, ¿no? Mayor de 95% idealmente. Si se evidencia que está con una laceración a nivel cerebral o craneal, pues es una herida que está sangrando, hay que cubrir esa herida, hay que tratar de vendarla. La cuestión es evitar el sangrado, ¿no? Hay que ponerle vías adecuadas, infundir sueros, ¿no? Cloruros, sueros fisiológicos para restituir el volumen que pueda perderse, ¿no? Y tener una buena evaluación de la escala de coma de Glasgow, ¿no? Para tener también una referencia adecuada del paciente. No es igual que nosotros nos encontremos en la emergencia con un paciente tequeado con un Glasgow 4 o 5, atenderlo con un Glasgow 15, ¿no? Esta definición de cuál es su estado neurológico inicial es importante. Entonces, manejar con fluidos, manejar con oxígeno. Idealmente se debe tener una tomografía, pero ante la ausencia de tomografía, pues se debe referir inmediatamente al paciente y vigilar siempre cambios pupilares, que es uno de los parámetros más fidedignos de cómo está yendo el paciente si es que está presentando alguna lesión intracraneal. Listo, doctor. ¿Alguien más pregunta aquí al interno? En el caso de un paciente en estado etílico que ha sufrido una TEC, ¿cómo se evaluaría el estado neurológico del paciente? Ah, muy bien. Como es un estado en el cual no vamos a poder confiar de su estado neurológico basal, ¿no? Debemos tener todos los cuidados, tratarlo como un TEC grave, ¿no? Hasta que pueda ser valorado, pasado el estado tal vez alcohólico, ¿no? O después de haberse hidratado adecuadamente y podamos evidenciar bien su estado real. Entonces, en estos pacientes que no sabemos su estado actual, siempre verificar pupilas y en el caso de que haya sido de una cinemática bastante alta el traumatismo, pues hacer estudios de imágenes, ¿no? Tomografías cerebral, tomografía cervical. Listo, doctor. Pregunta Raquel Zabaleta sobre de qué material se hace la impresión en 3D de las piezas anatómicas en una cranioplastía. Y por otro lado, en las TET es adecuado realizar una sutura o se recomienda el manejo con hipersodio. La última pregunta, ¿me la repite? Claro, preguntan con respecto a una TEC si es adecuado Ujú. realizar una sutura y si se recomienda el manejo con hipersodio. Ah, muy bien. Bueno, la primera pregunta era del material, ¿no? ¿De qué material se hacen en estos implantes moldeados en impresoras 3D? El material que usamos era cemento óseo, ya cemento óseo muy parecido al que se utiliza en odontología, un material de un costo bastante accesible que viene en polvo con un reactivo que viene en ampolla, se unen estos dos elementos y van a producir una masa, ¿no? Una masa como una plastilina
que a los pocos segundos se va a solidificar. Entonces, ese es el material que nosotros al menos tenemos experiencia en haberlo usado, ¿no? Y la ventaja es que es de bajo costo. Si nosotros comparamos el uso de este material con el uso, por ejemplo, de este material del poliéter cetona, pues los costos de este son bastante altos, ¿no? No, en nuestra realidad muchas veces no se puede aplicar, pero esta modalidad de la impresión 3D con material de cemento óseo, pues hemos evidenciado buenos resultados. Ahora, si el TEC, a la otra pregunta, ¿no? Si el TEC tiene una herida abierta, sí se debe suturar, ¿no? Si hay una laceración en la piel, está sangrando, se le ponen puntos de afrontamiento, se pueden suturar, ¿ya? Para evitar la hemorragia. Eso en el primer nivel de atención, en una emergencia, suturar la herida que está sangrando, ponerle puntos de afrontamiento, ponerle gasas, vendarlo y referirlo. Ahora, se puede utilizar hipersodio o soluciones hiperosmolares, es decir, manitol, ¿no? Manitol, hipersodio, no usarlo si es que no se tiene una imagen. Es importante eso, ¿ya? Porque, digamos, si nosotros tenemos un hematoma epidural por encima de la dura madre, vamos a volver a la imagen del esquemática, del diagrama, que es bastante entendible. Si nosotros tenemos un epidural, ya, y le damos soluciones hiperosmolares, es decir, manitol, el manitol nos ayuda muchas veces en pacientes que tienen edema cerebral a disminuir la inflamación, el edema cerebral, es decir, en palabras sencillas, que el cerebro disminuya de tamaño, ¿ya? Si nosotros hacemos eso, este espacio epidural por disminución del cerebro va a aumentar y vamos a aumentar también la cantidad de sangrado. Vamos a darle más espacio a ese sangrado para que aumente. Entonces, no recomendaría el uso de soluciones hiperosmolares a menos que ya se tenga una idea clara de qué lesión estamos tratando. Bueno, doctor, aquí también hay otras preguntas con respecto a en qué momento se debería realizar la intervención quirúrgica del paciente. Precisamente, ¿no? Cuando hay una hipertensión que es refractaria al tratamiento de primera línea, y si tenemos una lesión focal demostrada en imágenes, por ejemplo, si es un hematoma epidural mayor de 30 centímetros cúbicos, es decir, un sangrado considerable, si estamos hablando de hematomas epidurales, si estamos hablando de un hematoma subdural que sea mayor de 10 milímetros en grosor o que esté desviando a la línea media más de 5 milímetros, debemos ya evaluar la alternativa de cirugía para evacuar el hematoma y ver si es que se realiza una descompresiva, ¿no? Una cranectomía descompresiva. O cualquier hematoma intracraniano que tenga un volumen mayor de 50 centímetros cúbicos. Bejarano Pérez pregunta, ¿qué factores pueden influir en el pronóstico funcional de un paciente sometido a craniotomía descompresiva? Buena pregunta. Bueno, los factores que nos ayudan a ver es el estado neurológico inicial y también el tipo de lesión que tiene. Precisamente la escala de clasificación de Marshall nos va a ayudar mucho en esto, a delimitar y a poder categorizar el pronóstico de la lesión que tiene. Por ejemplo, si tenemos un tipo de lesión difusa tipo 4, ya, que se ve ahí, ¿no? Las características por imágenes, por tomografía, nos van a mostrar que va a haber una inflamación, un edema cerebral unilateral, va a haber una desviación de la línea media bastante evidente, ¿no? Que va a ser más de 5 milímetros. Estos pacientes van a hacer una hipertensión intracraneal alta, refractaria, ¿no? Entonces, estos pacientes probablemente tengan un desenlace desfavorable. Estos son los pacientes que van a necesitar o cirugía descompresiva, necesitar mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos, está relacionado a malos resultados.
Por el contrario, si tenemos, por ejemplo, una lesión difusa tipo 2, es decir, que hay una lesión pequeña, una lesión que no va a tener un desplazamiento de la línea media, las cisternas basales. Las cisternas son los espacios llenos de líquido cefalorraquídeo que se encuentran en, entre las estructuras cerebrales, a nivel del tronco, hay a nivel de los nervios, donde están los vasos arteriales. Usualmente están llenas de líquido cefalorraquídeo, pero cuando hay un trauma, cuando hay una inflamación, cuando hay un sangrado, estas cisternas se llenan, ¿ya? Se colapsan, es decir, muchas veces se borran y no se ven en la tomografía como usualmente se ven. Entonces, en estos pacientes vamos a encontrar que muchas veces no van a tener una presión intracraneal refractaria, no van a hacer un deterioro neurológico marcado. Entonces, en ellos, el resultado o el buen resultado con el manejo que se le va a dar, pues es más alto, ¿no? Va a depender mucho del tipo de lesión y del compromiso a nivel de la tomografía que vamos a tener y obviamente de la escala de Glasgow con la que el paciente es sometido al tratamiento, ¿no? Sí, doctor. Diego Chota Arevalo pregunta, ¿cuál es la función de la cera de hueso? ¿Cuándo usar y cuándo no se recomienda? Bueno, la cera de hueso, esa es ya una herramienta bastante usada por nosotros los neurocirujanos. Cuando nosotros estamos haciendo una cirugía craneal, cualquier, cualquiera que sea, por ejemplo, aneurismas, tumores, nosotros tenemos que ingresar al cerebro haciendo corte, ¿no? Haciendo una craneotomía. Pero recordemos que el hueso también tiene irrigación y hay muchos lagos venosos, ¿no? Drenajes venosos. Entonces, al momento de hacer nosotros los cortes en el hueso, vamos a tener sangrado. El- la función de la cera de hueso precisamente es hacer de hemostático, de sellar esta zona de sangrado del hueso para nosotros tener eh, un espacio o un sitio más limpio y continuar con nuestra cirugía. Nos ayuda en el disminuir el tiempo operatorio al disminuir el sangrado producto del hueso. Esa es la función de la cera de hueso. Bejarano pregunta, ¿qué signos clínicos pueden indicar o indican el desarrollo de hidrocefalia postraumática tras una craneotomía descompresiva? Bueno, se puede presentar la hidrocefalia, es una complicación, correcto. ¿Qué signos clínicos? Precisamente puede haber cefalea, cefalea intensa, puede haber los típicos síndromes de una hipertensión endocraniana, que creo que no se los comenté. Cefalea, náuseas, vómitos explosivos, ¿no? Alteración del nivel de conciencia, alteración del sensorio, es decir, si antes el paciente estaba despierto, estaba lúcido orientado, va a estar más desorientado, tal vez más confuso, obedeciendo parcialmente las órdenes que se le dan. Entonces, estos signos nos hablan de una hipertensión incipiente o tal vez de una alteración intracraniana, ¿no? Para ver si realmente el paciente está haciendo o no una hidrocefalia, se tendrá que repetir una nueva tomografía. Y en la tomografía, evaluar los ventrículos. Si los ventrículos laterales, los ventrículos cerebrales están aumentados en su tamaño, ya se puede sugerir o se podrá someter a una cirugía de derivación de líquido cefalorraquídeo para aliviar la hidrocefalia. Rolando Daniel Rivas pregunta, en cuanto al tratamiento, ¿cuál sería el manejo de primera línea y qué eficacia tiene en el paciente? Nuevamente, el manejo de primera línea va a ser medicamentoso, ¿ya? El manejo de primera línea va a ser con fármacos que van a ayudarnos a disminuir la presión intracraneana, junto con varias maniobras también que buscan regular no solamente el, el medio interno, sino también darle la adecuada oxigenación al paciente, mantenerlo en una normoglicemia, en una normotermia,
evitar compromiso pulmonar, evitar compromiso respiratorio. ¿Qué fármacos se utilizan? Pues precisamente los fármacos de tipo manitol, de tipo solución hipertónica. Usualmente el manitol se utiliza inicialmente en bolos y luego se dosifica cada 4 horas. Muchos estudios han comparado estos dos fármacos, tanto el manejo con soluciones hipertónicas y manejo con manitol. Pues básicamente en nuestra experiencia hemos visto que ambos son efectivos, ambos son eficientes, tal vez un poquito más práctico y de una acción un poco más rápida el manitol, pero las dos funcionan. Ahora, el que ayuda a un manejo en general, ¿no? Una estabilidad hemodinámica un poquito mejor controlada, sí sería la solución hiperosmolar, ¿no? Eso sería. Y obviamente hay que mantener al paciente, si la terapia de primera línea no funciona, el paciente se tiene que mantener en neuroprotección, en sedación para evitar un metabolismo cerebral aumentado, un aporte adecuado de oxígeno, normoglicemia, normotermia, evitar infecciones sobreagregadas. Y bueno, si todo eso fracasa, ya nosotros entramos en la evaluación neuroquirúrgica, ¿no? Como la cirugía ya de descompresiva, ¿no? Doctor, la última pregunta nos lo hace Isaac Chinchayán y dice lo siguiente. ¿Un paciente que ha sufrido un TEC leve puede desarrollar trastornos neurológicos a corto o largo plazo? Muy bien, eso siempre se pregunta, ¿no? Muchas veces los pacientes vienen y te dan el antecedente de que han tenido una caída y que tienen el temor de que esa caída les produzca un deterioro en el futuro. Hay que recordar que un traumatismo en la mayoría de los casos va a ser leve, pero ¿qué nos hace sospechar de que pueda haber producido más daño? Muchas veces el traumatismo, si se acompaña de signos de alarma, nos hace sospechar de que ese paciente puede tener mayor compromiso intracraneal. ¿Cuáles son? Pues que luego del traumatismo haya perdido el estado de conciencia, es decir, que se haya desmayado, que haya presentado convulsiones postraumático, que haya presentado algún déficit focal, ¿no? O debilidad en un brazo o una pierna luego del golpe en la cabeza o de la caída, ¿no? Estos signos de alarma nos hacen sospechar de que ha habido un daño mayor al esperable. En estos pacientes se tiene que hacer una ampliación de los estudios, ¿no? Una tomografía, que nos mostrará la presencia o no de sangre o si hay se evidencian fracturas. Esos signos de alarma son importantes. Si no ha habido esos signos de alarma, es decir, solo ha habido un golpe o una caída con golpe en la cabeza, con un trauma leve, y no ha habido algún signo de alarma, es poco probable que este trauma repercuta a futuro en el paciente. Poco probable. Chicos, ¿hay alguien que desea realizar alguna pregunta más? Bueno, de no haber más preguntas, agradecemos al doctor René Pasa Tintaya por la ponencia del día de hoy. Doctor, ¿tiene algunas palabras más? Sí, bueno, les agradezco muchas veces nuevamente por la oportunidad. Es importante seguir organizando, seguir siendo partícipe de estos eventos académicos, ¿ya? Esa es la manera en la cual nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que estar en constante capacitación y cuenten conmigo para cualquier otro evento. De mi parte, siempre estoy con la predisposición de poder ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.